Y cuando ya son las 9 de la mañana con 8 minutos, estamos listos y dispuestos a compartir con ustedes el panel del día de hoy. Con quienes ya están instalados acá en el estudio. Voy a saludar de inmediato a Mónica Ramírez, representante de Valparaíso del Partido Radical, candidata además a la Presidencia Nacional de la Juventud de este partido. Mónica, bienvenida a Enlace USACH, primera aparición acá en el panel. ¿Cómo estás? Exacto, muchas gracias por la invitación y de verdad muy feliz de estar acá. Es mi primera radio en la región metropolitana que básicamente me llamaron y estoy muy feliz por la invitación, de verdad. Bueno, ahí haciendo también sentido a nuestras nuevas voces que han estado acompañándonos además en nuestros paneles desde que partimos este programa. Y saludamos a Ricardo Hernández, coordinador del programa de Política y Sociedad del Instituto Res Pública, que ya ha estado con nosotros otras veces y está nuevamente acá. De hecho, estuviste en el último programa de la temporada 2024, así que excelente. Bienvenido nuevamente, Ricardo. Muchas gracias, un saludo a todos los auditores y qué bueno tener un panel regional. Sí, pues. Aquí tenemos Concepción, aquí así que bien. Oigan, vamos a ir de inmediato a los temas que nos convocan el día de hoy. Yo estuve ahí adelantando algunas cosas y particularmente quedarnos con el debate que se ha estado dando en torno al cambio o a la reforma al sistema político. Muchas veces se ha estado enarbolando esta bandera de forma transversal, han dado pasos un poco más adelantados desde el Parlamento, han tratado de sacar adelante algunos proyectos, pero esto ya está siendo discutido, sin ir más lejos, en la Comisión de Constitución del Senado, con algunas sorpresas para las y los senadores, particularmente por la propuesta que surge del Ejecutivo, que cambia algunos elementos que estaban en la propuesta hecha por los senadores. En particular, hay cierta inquietud respecto a lo que tiene que ver con el umbral de entrada de colectividades al Congreso. Finalmente, el Ejecutivo sigue reticente a avanzar en aquello. Y lo otro es lo que tiene que ver con las órdenes de partido, donde también se ha quedado como pendiente y se está postergando esa discusión. Es importante también luego ir entrando en algunas propuestas que también han planteado desde el Ejecutivo, pero en esencia hay elementos a la hora de ver la manera en que el Ejecutivo ha estado fundamentando estas decisiones, y aludo ahí lo que trae en la prensa el día de hoy, las declaraciones del ministro Elizalde, en torno a que los consensos que eventualmente puedan haber en el Senado no necesariamente se van a encontrar en la Cámara de Diputados en lo que tiene que ver con los umbrales, obviamente porque les afecta directamente a los parlamentarios de la Cámara Baja. Quiero entrar con ese elemento, ya hablaremos un poquito de las órdenes de partido, pero un tema bien sentido y que pareciera estar en el corazón de esta reforma al sistema político tiene que ver con el umbral de entrada al Congreso. Quiero entrar en ese tema. Mónica, cuéntame un poquito cómo lo estás siguiendo y efectivamente cómo vemos este tema del interés que puede haber en la Cámara Alta, la intención de sacarlo adelante, pero los obstáculos que también se podrían encontrar en la Cámara. Exacto. De hecho, yo trabajé en su momento en la Cámara de Diputados cuando empezó este proyecto de parte del Senado de hacer la reforma al sistema político chileno, que, voy a ser muy honesta, era necesario hasta el día de hoy porque hay una fragmentación interna dentro del propio Congreso Nacional en torno a crear nuevos partidos, a hacer nuevos comités políticos, a moverse dentro en sí, que uno puede llegar y salir de un partido. Y efectivamente, mi partido no es muy fanático del umbral del 5%, debido a que nosotros sí tenemos arriba un 5% a nivel municipal. De hecho, estuvimos al mismo nivel en las últimas municipales que al Frente Amplio, que eso igual es un logro tremendo, la verdad. Y nosotros tenemos el desafío de tener que repetir esos éxitos municipales a nivel parlamentario, siendo que ha sido mucho más difícil debido a los problemas en general, que ahora una candidatura a la diputación es muy difícil, es muy costosa y no están los costos generalmente para poder financiarlo uno mismo o una misma. Y el Partido Radical efectivamente tiene un desafío gigantesco, que es ganar en esta ocasión, ojalá un umbral del 5% o mantener 4 diputados. Nosotros somos más de la idea de que el umbral del 5% no solamente sea a nivel del Congreso Nacional, sino a nivel político, una combinación entre las municipales y las parlamentarias, porque ambos aspectos, tanto el sector municipal como el sector legislativo, muchas veces trabajan mano a mano, que eso muchas personas no conocen, que hay diputados, diputadas que pueden contratar concejales como asesores territoriales y trabajar constantemente en materia territorial. Entonces, para nosotros es un desafío, nos cuesta, la verdad, pero estamos de acuerdo en que el umbral del 5% exista
con condiciones no solamente exclusivas al Congreso Nacional. Ricardo, voy contigo también. Cuéntame un poquito cómo no solamente ves los argumentos que se están entregando en la discusión parlamentaria, sino que además las fórmulas que pueden ir apareciendo para sacar adelante esta propuesta. Y escuchábamos a Mónica en lo que tiene que ver con los procesos eleccionarios que se tomarían en cuenta para establecer ese 5%. ¿Cuánto innovar en esto? Claro, sí, esto viene de la reforma al binominal del 2015, en que se cambia de un sistema binominal a otro más proporcional extremo, claro. Se le ha dicho esa etiqueta, pero de un lado a otro, entendiendo que las fórmulas finalmente son construcciones que uno va fijando para entender la democracia de alguna otra forma, pero que no hay fórmulas perfectas. Todas las fórmulas tienen sus problemas. Pasa lo mismo con las medidas para corregir este fenómeno de fragmentación que muy bien decía Mónica, que no es tanto la fragmentación per se, sino es la falta de gobernabilidad que produce este fraccionamiento, porque hay otros países que... La atomización que se va produciendo en el Parlamento. Hay otros países que tienen muchos partidos, pero todos los partidos se concentran finalmente en un bloque, se concentran en conglomerados en la Cámara y se corrige esa situación. Pero en nuestro país no, pasa que tenemos muchos movimientos y cada uno se conduce por su lado y eso hace ingobernable el trato entre el Ejecutivo con el Legislativo. Y ese es un problema que hay que corregir, y una de las medidas más al callo que iba, por lo menos en la reforma que presentaron los senadores, el año pasado, era lo del umbral. Y por eso causa tanta polémica que el Ejecutivo ahora con su indicación sustitutiva esté eliminando esa medida, porque era la medida que iba más al hueso del problema. Ahora, yo creo que a nadie le deja muy conforme esta medida. Siempre produce un problema de, por ejemplo, democracia. O sea, le vas a decir a una región que el diputado que eligieron en esa región no va a ser diputado porque en otra región no cumplió los requisitos el partido. Entonces, también tiene problemas a veces de legitimidad democrática. Pero son medidas que son legítimas en un régimen constitucional y que hay que ver cuáles los requisitos, ¿cierto? Cuándo aplicarlo también. Que lo aplicamos en el siguiente periodo, lo aplicamos en 2 periodos más para darle aire a los partidos de moverse, ¿cierto? De planificar para poder llegar a cumplirlo, y los que no, bueno, tendrán que ver cómo sobreviven en el espectro político. Pero hay otras medidas que son muy importantes, pero en este caos que comenzó en marzo con una agenda legislativa bastante fuerte, esta reforma al sistema político todos creemos que es necesaria. Yo creo que hay un diagnóstico general. Ahora bien, quizás le podríamos quitar la etiqueta de reforma al sistema político, quizás es una reforma al sistema electoral. Son medidas, si tú te fijas, son medidas súper puntuales que afectan a veces a ciertos partidos, a directivas de partidos, más que a los partidos completos en otros casos, como es la orden de los partidos, que vamos a conversar solamente más adelante. Entonces, es una reforma bastante compleja. Sí. Antes de meternos también en otras áreas, tú planteabas, Mónica, el incorporar otras elecciones a la hora de establecer estos porcentajes, pero también hay quienes han mencionado en más de una oportunidad qué importancia le vamos a dar a las listas y a los principios que están detrás de una coalición, partido político o propuesta. ¿Cómo ves también ese elemento? Fortalecer, hacer un poquito más difícil, o particularmente a quienes vayan a postular al Parlamento, tener ahí un compromiso grande con lo que son los principios de un conglomerado o de un partido. Exacto, de hecho, como somos parte del conglomerado del socialismo democrático, nosotros en su momento estábamos pensando dentro del nuevo sistema político, porque no solamente se tiene que hacer una reforma al sistema electoral, sino una reforma a los partidos políticos. Ya es hora de que nosotros tengamos mejores estándares, no es llegar y crear un partido que desaparezca 4 años y que después se pueda volver a inscribir y como una suerte de pyme. Exacto, una suerte de pyme política. Exacto, entonces para nosotros lo más importante, y esto ya es un tema más personal, yo soy una fiel creyente de que nosotros como socialismo democrático, como coalición de centro-izquierda, tenemos que unirnos más que nunca, debido a que generalmente con mayor unidad podemos hacer mejores cosas, podemos llegar a mejores acuerdos. De hecho, en el propio Congreso Nacional, gracias al socialismo democrático, que ha integrado a la DC en ciertas tomas de decisiones, en ciertos trabajos colaborativos, hacen de que ellos también se puedan unir en ciertos momentos clave para el oficialismo. O también que se descuadran, bueno, no descuadran la verdad, sino que se desligan porque no son oficialismo en momentos también clave, porque ellos también tienen que tomar sus decisiones. Pero soy una fiel creyente de que podemos pasar de este sistema de atomización de partidos políticos e incluso hacer lo que hizo hace muchos años, ya ellos nos ganan en muchísimas décadas, en pasar posiblemente a federaciones de partidos
en donde cada uno tiene su partido político, su coalición, su movimiento, pero dentro de un mismo abanderado, pasar formalmente de solamente coaliciones que desaparecen cada 4 o 6 años a una federación muchísimo más formal donde pueda entrar tanto el centro como la centroizquierda. Sí. Ricardo, ¿cómo ves esa idea de poder formalizar de alguna manera lo que son estas coaliciones con principios de por medio, márgenes de referencia, en fin? Sí, y nosotros desde República no vemos con malos ojos la existencia de distintos movimientos dentro de grandes partidos o dentro de alguna figura como... O federaciones, en este como caso lo la planteaba federación. Mónica. Otra propuesta sería fortalecer las bancadas dentro del Congreso. Eso también alinearía mucho más a los parlamentarios, más que intentar forzar que estén todos dentro de un partido, siendo que son personas que no están pensando lo mismo. Si eso a veces la riqueza en que se pueda identificar cuáles son las personas, cómo piensan dentro de un bloque sí organizado, pero que exista esta diversidad adentro. Tampoco queremos matar totalmente la diversidad dentro de los partidos. Hemos visto que también en la derecha han surgido nuevos movimientos de derecha, distintas entre ellas. Uno puede clasificarlo de forma georreferenciada entre centro derecha o más derecha, pero después si uno analiza qué piensan entre ellos, hay cosas que se cruzan, ¿cierto? Ideas, por ejemplo, que se pueden incluso desde ver un Estado más chico, eso se cruza desde Bópoli hasta los libertarios, pero en otras materias valóricas son distintas. Entonces uno va viendo que hay una riqueza dentro de los o cómo se comprende la seguridad. Y el problema es cómo van a converger en momentos clave que hay que votar grandes proyectos y que finalmente el Ejecutivo no sabe con quién tratar dentro del Congreso. Entonces son varias medidas que están dando vuelta. Esta reforma de los parlamentarios es una reforma constitucional, entonces tampoco va a resolver los problemas. Es una reforma que se puede catalogar de tímida y más aún ahora sí que se les va a eliminar lo del umbral. Va a quedar, yo creo que, muy maquillaje todavía si es que queremos realmente hacer una reforma que corrija estos fenómenos. Tendríamos que pensar, por ejemplo, ya en ver la magnitud de los distritos, es decir, cuántos diputados vamos a elegir por distrito. Estamos eligiendo hasta 8 en algunos. Y pasa que los últimos 2 son bastante desconocidos y causan a veces algunos problemas independiente del sector político que representa. Efectivamente, por el sistema de arrastre, básicamente. Exacto. A propósito de eso, hubo indicaciones que presentaron senadores. Juan Castro de RN planteó algo respecto a avanzar en reducción o modificación del número de escaños en ambas cámaras, pero no tuvo ahí buena recepción. Quiero ir a otro punto que ha estado presente, que tiene que ver con las órdenes de partido, que también estaba incorporada en esta discusión, que también ha sido postergada incluso desde la perspectiva de los propios senadores, pero quiero hacer alusión a lo que señaló el ministro Elizalde a propósito de este tema. Él aclaró que no es una obligación, es una facultad. Un partido puede decir, mi política es la libertad de acción, pero si un partido decide ejercer este nuevo instrumento que le conferiría la reforma constitucional, complementada por una reforma legal, se tiene que hacer bajo regulación, primero solo lo legislativo, en todo lo demás se puede haber, no puede haber órdenes de partido. Esa es parte de lo que se planteó de parte del Ejecutivo a la hora de fundamentar órdenes facultativas, se habla, más que sean órdenes. ¿Cómo lo ves, Mónica? Yo personalmente vengo de un partido que últimamente ha sido utilizado como un partido de arriendo, un partido donde ciertos candidatos independientes toman un cupo del Partido Radical y a la primera que pueden arrancar o que puedan irse del partido, se van. Y lo digo directamente que en estas últimas elecciones alcanzamos justamente los 4 diputados, 2 de ellos eran independientes con cupo Partido Radical, y uno de esos se quedó y otro de esos diputados se marchó a otro movimiento más de centro derecha, y eso para mí preferiría que en esta reforma al sistema electoral o al sistema político sí se le den órdenes facultativas a los partidos políticos, porque es cansador ver cómo un partido político es utilizado como un arriendo constantemente y sobrevive a partir de estas mismas personas. O sea, no es una buena idea, y si tienen la facultad de poder arrancar a la primera que ellos puedan, es porque nunca estuvieron comprometidos con el proyecto, con los ideales, ni con el partido en sí. Siendo que los partidos políticos para entrar al Congreso Nacional necesitan un nivel de compromiso y de trabajo muchísimo más alto que en otros aspectos, como en el aspecto municipal, por ejemplo. Entonces, para mí me gustaría mucho más que hubieran mayores modificaciones y de que se castigue y se vea ese problema, que es un problema, un secreto a voces, de que hay partidos políticos que lo utilizan por medios personales. ¿Ricardo? Sí, esta reforma, esta medida de fortalecer la orden de partido,
se podría catalogar en el paquete de fortalecimiento de los partidos políticos. Pero hay que tener cuidado cuando no confundir el fortalecimiento de un partido político con el fortalecimiento de la directiva del partido político. Y ahí es donde, porque por ahí pasa la crisis, justamente, desde la crisis de la confianza del partido. Entonces, yo creo que va de la mano con lo que tú decías en el principio del programa, en que cualquier tipo de fortalecimiento del partido político tiene que ir acompañado de mayores estándares también al propio partido. O sea, mayores responsabilidades si quieren tener mayores atribuciones dentro de su partido para poder ejercer estas medidas como la orden de partido, porque finalmente van a ser ellos mismos los que van a catalogar qué cosa es esencial del partido, qué cosa era de su doctrina inicial. Entonces también requiere que los organismos dentro de los partidos tengan algún estándar democrático. Hemos visto también otros ejemplos de cómo algunos partidos, las votaciones son bastante ridículas, pocos militantes participando, no hay control dentro. Entonces es un estándar que se debe subir si es que se le van a añadir nuevas atribuciones a los partidos. Es una preocupación constante de los que no estamos dentro de los partidos, porque finalmente son ellos los que se están legislando hacia ellos mismos y también podrían producir problemas. Lo hemos visto con el tema, por ejemplo, de demócratas, el nacimiento de estos movimientos, que justamente lo que alegaban ellos no era que los diputados se habían movido de sus creencias y de lo que habían dicho de cara a la ciudadanía, sino que era el partido el que se había alejado de sus propios principios. Entonces, ahí cuidado, porque ahí justamente no iría acompañado esta medida de atacar ese tipo de problemas. Sí, Mónica, respecto al apunte... No, sí, de hecho es muy cierto. Gran parte de uno de los problemas de la Cámara Baja es que hay diputados que pueden armar su propio partido, sus propias bancadas con una facilidad impresionante. Tú para armar un comité político, que es aparte de una bancada necesita mínimo 2, 3 personas, un comité necesita 6, juntas a las personas y puedes crear tu propio comité. Y puedes ponerle la palabra independientes, disculpen, básicamente a todo lo que se te ocurra dentro de un comité, que también es un problema interno de la Cámara. Entonces, si no viene con un paquete de cuidados internos, por así decirlo, de los propios partidos políticos y de básicamente de... Si tú entras al Congreso Nacional gracias a que un partido político te dio un cupo, no estamos aquí hablando ya del tema de, por ejemplo, independientes que juntaron las firmas y entraron solos, eso es un tema exclusivamente ya de ellos, pero si tú vienes independiente con un cupo de partido, tienes que también respetar a ese partido político y no digo que le digan, que le den pleitesía ni sean sumisos, pero sí de que por favor le den un poco de respeto al partido político que te dio el cupo y que te dio la oportunidad de poder entrar. Sí. Ricardo, para cerrar lo de la orden de partidos, ahí había también unos apuntes en torno a la forma en que comprendemos también las relaciones internas en el Parlamento. Sí, no, yo somos más partidarios de fortalecer la bancada. Esa figura, al parecer, sería clave a la hora de alinear parlamentarios. Impediría o por lo menos habrían desincentivos a salirse del partido para este fenómeno de que finalmente engaña a la ciudadanía, porque aparece en la papeleta con un partido, la ciudadanía puede identificar ciertas ideas, puede pasarse, la ciudadanía más informada identifica ciertos partidos, sobre todo que tienen alta trayectoria, con cierta idea, eligen a esa persona y la persona a los pocos meses está militando en otro partido, por lo tanto... Claro, hay maneras de castigarlo, quizás la pérdida del escaño es muy grave, ¿cierto? Dado que la ciudadanía elige a la persona en nuestro sistema y no enteramente las ideas que empaña esa persona, pero sí podrían haber estos desincentivos a salirse del partido con pérdidas, por ejemplo, de todas las participaciones que tiene su bancada. Por ejemplo, participar en las comisiones más atractivas, tener cupos en participar en ciertas... comisiones investigadoras que a veces da mucha luz, o minutos para poder hablar, etcétera, porque si no, finalmente el incentivo está al contrario, hacer el diputado payaso, el diputado que por alguna cosa luce alguna noticia extravagante que ni siquiera cree, pero le va a dar réditos en redes sociales y así se hace conocido para tener el mínimo para salir elegido el periodo siguiente. Entonces, esos son los incentivos que hay que cortar y llamar para que los partidos puedan llamar al orden finalmente dentro del Congreso. Para cerrar ya este bloque, quería también instalar algo que planteó el Ejecutivo el día de ayer, lo traen además los medios, la prensa en esta jornada, en torno al tema del financiamiento público. En la exposición que hizo el ministro Elizalde en la Comisión de Constitución, a muchos les sorprendió el anuncio de que se evalúa la posibilidad de que se elimine el financiamiento público a los partidos que no tengan representación parlamentaria. Esa opción ahondó el jefe de gabinete, sería porque hoy se constituyen
partidos políticos y por el solo hecho de estar constituidos reciben financiamiento público. Entonces es una especie como de pyme, lo que hablábamos anteriormente. Dejan de existir, se van a constituir y reciben financiamiento público. Para la autoridad se analiza cómo esto lo vamos a regular, porque por un lado queremos que el sistema no queremos que el sistema tenga barreras de entrada prohibitivas para que no surjan nuevas fuerzas políticas, pero lo que pedimos es que esas fuerzas políticas sean representativas y al mismo tiempo que no sean el incentivo económico el que determine la constitución o no de partidos políticos. Es uno de los puntos que planteó el ministro Elizalde el día de ayer. Les dejo también la palabra para hablar de eso. Mónica. Sí. No, yo totalmente estoy de acuerdo con que pare, por así decirlo, esta pyme política, porque hacer un partido político en Chile es muy fácil. Por ejemplo, yo voy a descartar el caso del Partido Nacional Libertario, porque ellos llegaron, por así decirlo, como caballo corriendo básicamente, y tienen una cantidad gigantesca de la noche a la mañana de militantes, pero hay ciertos partidos políticos o ciertos movimientos que se transforman después en partidos políticos que no tienen la cantidad suficiente de militantes tampoco como para hacer, por así decirlo, y espero que se entienda, no hacer cambios tan gigantescos. Entonces, lo que da rabia de un partido histórico como ha sido el Partido Radical, ver constantemente esta nueva pyme de conseguir dinero a partir de crear partidos políticos, de ir a elecciones, etcétera, etcétera, pero para guardarte la plata en el bolsillo. O sea, hemos visto ciertos ex políticos, personas de la farándula, etcétera, que entran a la política porque saben cómo manejar este negocio. Eliminar ya de por sí el financiamiento de partidos políticos que no estén dentro del Congreso Nacional o que no tengan influencia dentro del mundo municipal, para mí está más que perfecto. Te tienes que ganar el espacio y te tienes que básicamente ganar el financiamiento en general. O sea, hay partidos de derecha que han crecido, como también partidos de izquierda que han crecido dentro de este país y se han ganado el financiamiento al final del día. Ricardo, sí, para cerrar el bloque. Sí, efectivamente, aquí hay que recordar que hay dos tipos de financiamiento. Está el financiamiento a la campaña, ¿cierto? Del político o del ciudadano que quiere lanzarse, que también tiene sus problemas y sus bemoles que hay que ver. Y quizás uno de los mayores desafíos es cómo el CERVEL trata al candidato, ¿cierto? Al candidato no el más conocido. Estoy pensando en el candidato de región, de comuna, de incluso ahí de provincias más chiquititas que no es fácil la rendición de cuentas, que finalmente pueden salir muy endeudados, pero las campañas tienen un costo. Son cansadoras, sí. Y también hay grandes desafíos ahí respecto a eso y la fiscalización respecto al uso de los recursos. Pero también está el financiamiento constante, por decir así, a la política, que es la que está amarrada al Congreso hoy en día, según el número de diputados y lo que recibe financiamiento. Entonces, efectivamente está el uso de alguna figura muy conocida que arrastre muchos votos, logran conseguir el financiamiento, pero después esto se ve que a los meses, simplemente pasan algunos meses y ya ese partido se desarma y finalmente uno dice, bueno, ¿y esos recursos dónde están para? No sé si la mejor medida sea la que propuso el gobierno. Yo creo que sí va en el sentido correcto de limitar, de efectivamente que esos recursos se utilicen de manera correcta. Pueden haber otras fórmulas de cómo contabilizar el peso político de cada grupo, pero por lo menos desde República el mejor uso de los recursos es algo que nos preocupa siempre, así que en ese sentido lo vamos a apoyar. Mónica, ¿quería decir algo? No, que estoy completamente de acuerdo. Generalmente los partidos políticos se les pagan, a las directivas se les pagan sueldos, se les ve los temas, y también algo súper importante, que el CERVEL aguanta demasiado cuando un partido no tiene bien hecho las rendiciones de cuentas anuales. Me he dado cuenta de que hay muchos partidos políticos que se les rechaza constantemente, pero se les da una oportunidad demasiado por muchos años seguidos. Entonces, eso es algo que también se podría ver a mediano plazo. No una reforma al CERVEL, pero ver cómo se puede mejorar eso. Un poco afinar su gestión. Unos detalles, exacto. Por lo menos en materia monetaria. Ya son las 9 de la mañana con 35 minutos de regreso con nuestro panel de Enlace USACH del día de hoy, junto a Ricardo Hernández, coordinador del programa de Política y Sociedad del Instituto Res Pública, y también con Mónica Ramírez, representante de Valparaíso del Partido Radical y candidata a la Presidencia Nacional de la Juventud de esta misma colectividad. Vamos a cambiar de tema, estábamos ahí hablando del sistema político, pero ahora nos vamos a ir con la polémica que hay en torno a la filtración de chats privados, particularmente con lo que ha ocurrido en torno
a esta comunicación entre la diputada Carol Cariola y la exalcaldesa de Santiago, Iracy Hasler. Ya han habido apuntes que han hecho de parte de distintos sectores políticos, pero me quiero quedar con las opiniones que planteó el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, bastante crítico además de lo que ha sido el rol de la Fiscalía en torno a esto. Es una conversación que tuvo, sin ir más lejos, con CNN Chile, y ahí cuestionó la repetición de estos episodios y sugirió que detrás de estas filtraciones podría haber intereses económicos en juego. Me parece que cualquier autoridad, electa o no electa, tiene que ser investigada para que se aclaren los hechos, dijo Orrego. Sin embargo, advirtió sobre lo que considera un problema grave dentro del Ministerio Público. Nos estamos acostumbrando a algo que me parece gravísimo, que todo lo que llega a la Fiscalía termina en la prensa. Habla muy mal del Ministerio Público, que no puede realizar ninguna investigación de manera secreta, y subrayó que los mensajes filtrados no tienen nada que ver con los delitos supuestamente investigados, lo que refuerza su sospecha de que existe una intención oculta tras la divulgación de esta información. Es abismante porque quiere decir que alguien está moviendo plata. ¿Cómo llega tanta información a la prensa? Es parte de los cuestionamientos que hizo el gobernador de la región metropolitana, entrando en un tema que ha sido bien crítico durante estos días. Ricardo, parto contigo en esta oportunidad para entrar en esta polémica, y tarde o temprano también llegaron cuestionamientos a lo que ha sido la difusión de ciertos chats, por ejemplo, en el caso de Hermosilla. Efectivamente, ya nos hemos ido acostumbrando a algunas revelaciones de conversaciones íntimas que son muy sabrosas, ¿cierto? Desde el punto de vista del cotilleo, cuchenteo, del nivel político, incluso a veces de cosas más íntimas, entre relaciones de personeros, de cómo se llevaban con uno, con otro. O aquí cómo se referían al presidente, a Gabriel Matei, en el caso de Hermosilla. Bueno, pero fuera de eso hay que tener mucho cuidado, porque esta es de las medidas más intrusivas. Es decir, un fiscal, si es que quiere revisar el celular, le tiene que pedir permiso a un juez. Ese es el control, el contrapeso que tenía el Ministerio Público. Una vez que el juez le da este permiso de poder allanar, ¿cierto?, incautar algún celular, algún computador. Bueno, ¿quién tiene acceso a la información? O sea, pensemos que sería la policía en ese momento, la policía de investigaciones, que podría descargar la información en su celular, se la entrega al Ministerio Público, el Ministerio Público hace lo mismo. ¿Y quién hace el filtro? Es un fiscal ahí, un funcionario que ve los chats, está leyendo, lee de todo, ¿cierto? Sí. Lee conversaciones íntimas, conversaciones entre amigos, y detecta, ¿cierto?, quizás alguna conversación que sirva como prueba para algún caso importante. Entonces, esta herramienta, que es tan importante para poder llevar a cabo investigaciones judiciales, se está mancillando por estas filtraciones finalmente, que causan un daño también irreparable a las personas, independiente del partido político que sea. En este caso, a las ideas que adscriban, o cualquier tipo de persona. Efectivamente, o sea, esa herramienta está ahí. Tiene el cuidado del juez, porque es una medida muy intrusiva a la intimidad de las personas. Es el Estado el que se está metiendo en tu conversación más íntima con tus amigos, con tu señora, etcétera. Y por lo tanto, yo creo que hay que tomar medidas más allá de las que se pueden tomar hoy, que si finalmente terminan en un sumario interno dentro del Ministerio Público o dentro de las policías. Probablemente debería haber un control mucho más exhaustivo en cuanto a quién manipula la prueba. Sí. Porque el gobernador Orrego quizás ahí da en el clavo, porque a tanto se podrían arriesgar a un fiscal de filtrar, que ¿cuál es el costo? Claro. Entonces, si el costo es alto de que pueda salir y aún así se filtra, es porque hay incentivos importantes de que se filtre. En la política uno lo ve a veces con algún periodista amigo, ¿cierto? Que, oye, te doy esta información y tú después sácame una caluga. Eso se puede dar, ¿cierto?, en la política, pero en estos casos sí más delicados, más allá de lo delicado que es el caso de Iracy Cariola, meterse con la intimidad de las personas, yo creo que Mónica, a un nivel. Sí, de hecho yo estoy muy de acuerdo en el aspecto de que esto es para destruir básicamente a la persona. O sea, aquí estamos hablando de la expresidenta de la Cámara de Diputados, que está siendo básicamente atacada por chats personales que ella se estaba desahogando con una amiga, que no tiene que ver nada con la investigación actual. Recordemos que la investigación es sobre la compra de la clínica Sierra Bella. Entonces es un caso que ya lleva muchos años investigándose y que en un principio las primeras filtraciones sí tenían, por así decirlo, algo que ver con la primera idea de Sierra Bella, y después un problema con un ciudadano de nacionalidad china que necesitaba su ayuda. Eso se tiene que investigar, eso sí se tiene que investigar, pero no una conversación personal de dos amigas. No sabemos cómo, a qué hora fue, creo que hasta filtraron la hora en que pasaron las cosas. Eso es una desfachatez total. Y al mismo tiempo
las personas que han estado filtrando constantemente estos chats de distintos aspectos, de distintas figuras políticas, de izquierda, de derecha, en el caso también de Hermosilla, han sido como el mismo nicho de personas que están filtrándolo al mismo tiempo. Entonces, da para mucho para investigar de cuál es la necesidad de tener que filtrar esto para hacer esta parafernalia. Para mí yo lo considero esto un voladero de luces a que algo más puede estar pasando y que no tenemos ni idea cuáles son las nuevas investigaciones, no tenemos ni la menor idea, pero sí es un hecho que están atacando y que están filtrándole la vida completa a una mujer que dio a luz hace un par de semanas, hace un par de días atrás, y que debería estar en reposo absoluto y no debería estar pasando por esto de forma pública. Bueno, un tema y además que motivó que renunciara además a la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados. Quiero entrar también en las dificultades que puede traer no solamente desde la perspectiva cotidiana, tal como lo hemos establecido, sino que además en cuanto a la democracia en nuestro país. Por un lado está el tema de la privacidad, que obviamente cuando se trata de investigaciones judiciales, obviamente como decíamos, con órdenes que vengan desde un juez o del Poder Judicial, obviamente se tienen que investigar los elementos que tengan que ver con las causas. Pero está también este tema que afecta a personas, afecta a carreras políticas, y ahí yo creo que viene una pregunta importante: ¿cuánto puede afectar a la democracia de un país el que eventualmente se puedan divulgar este tipo de conversaciones, por ejemplo, Ricardo? Efectivamente se socava la institucionalidad, en este caso las policías, Ministerio Público, Poder Judicial, podemos decir, está completamente en alerta roja. ¿Por qué? En nuestro sistema el Ministerio Público es un órgano descentralizado, es decir, lo quitamos del control democrático, las personas no eligen al fiscal nacional, lo dejamos como un órgano independiente justamente para protegerlo de la política, es decir, que no se ocupe el Ministerio Público, que es finalmente el aparato del Estado que persigue a los ciudadanos que no están cumpliendo con las normas. Lo sacamos del espectro político para darle un aura de independencia, ¿cierto? Y de que no funcione al reloj de los partidos políticos. Pero sin embargo, esto causan estos problemas internos de que, bueno, ¿y quién controla entonces a este órgano? ¿Cómo le ponemos coto a veces a estos fenómenos que se empiezan a dar de filtraciones que en algunos casos podríamos pensar que no era tan grave, ¿cierto? Pero ya cuando nos damos cuenta o cuando nos tocan al sector político, a veces ahí salta la alerta, saltan los diputados ahí muy alarmados de cómo se está vulnerando la intimidad de las personas. En este caso, yo creo que el Ministerio Público tiene que hacer una política interna ya de controlar este tipo de casos. Desde el mundo político también hacer una autocrítica de cómo se están llevando las conversaciones, a veces conversaciones que son íntimas, pero a veces eran conversaciones, ¿cierto?, de lobby, y finalmente terminan en casos que finalmente hay casos que son investigados que son ciertos. Entonces también ahí el Ministerio Público también tiene que tener acceso a esas conversaciones porque está persiguiendo delitos. Si el punto es que no puede utilizarlo para filtrarlo, y seguramente quizás puede haber incluso intercambio de dinero u otras prestaciones por filtrar y eso hay que investigarlo, decir, porque hay fiscales que están cometiendo delitos dentro del Ministerio Público, y el problema es quién controla eso. Quizás hay un problema de contrapeso del Ministerio Público, porque justamente el momento en que estamos todos de acuerdo que quizás hay que darle más atribuciones o más recursos al Ministerio Público para que persiga los delitos, el tema de seguridad de nuestro país, pero a la vez como estas herramientas pueden ser mal utilizadas, y eso siempre tiene que tener un contrapeso necesario. Yo no digo que haya que volver a que el Ministerio Público dependa de los partidos políticos, pero sí ver la fórmula de un mecanismo de contrapeso al interior del Ministerio Público que sea mucho más riguroso a la hora de tratar estos temas que son tan importantes para la intimidad de la ciudadanía. Sí, porque ahí además también se está la expectativa de cuáles son las señales que desde el propio Ministerio Público se van a dar en torno a esta inquietud que está cundiendo dentro de la opinión pública, Mónica. Sí, de hecho estoy completamente de acuerdo con todo lo que han dicho. Si al final del día lo que más se necesita es que el Ministerio Público se pueda regular esta situación, porque no es la primera vez y no va a ser la última vez que esto ocurra, si es que no se toman atribuciones ya y no sea, como dice Ricardo, un manual, por así decirlo, o básicamente un nuevo régimen interno dentro del Ministerio Público para evitar esto. O sea, ¿cuántas personas aproximadamente pasan por la carpeta investigativa para que alguien diga, ¿sabes qué? Tiremos esto a la prensa? ¿Y quiénes son los periodistas que se atreven a hablar con Fiscalía y decir, yo lo publico, aquí está mi medio, vemos qué se puede hacer?
Porque esto es lo que está pasando a día de hoy. O sea, cómo los periodistas pueden acceder a carpetas, entre comillas, selladas de la investigación. Pero hay un punto bien delicado. ¿Cuál es la responsabilidad que tendría entonces la prensa respecto a este tema? Yo en ese caso lo podría ver con un poquito de escepticismo, porque he visto cómo han atacado, por ejemplo, en este caso la periodista Ayala, que fue una de las que publicó estas filtraciones, porque justamente el rol de la prensa es tener esa libertad, ¿cierto? De decir que acceda a cierta información, poder divulgarla sin control, sin una censura de algún órgano que diga esto sí, esto no. Queda muy de la mano con las líneas editoriales además de los claro, propios medios. Entonces yo no sé si, o sea, yo esperaría que no se utilizara esto para coartar la libertad de prensa, sino apuntar los dardos a donde se está cometiendo el delito, que es la filtración, que sería el Ministerio Público o las policías, o ese camino, ¿cierto? Que sigue ese celular que se va a que se pasar, rompa ese camino, que se selle realmente la investigación, o sea, que si se tiene que publicar algo, que lo haga directamente el Ministerio Público y que diga, no, este es el juicio y estas son las pruebas. Que generalmente eso pasa de que entre ambas partes en el juicio se demuestra qué es lo que pasó y por qué pasó y por qué lo consideran culpable o inocente, básicamente. Porque piensa que en este caso la filtración se dio el mismo día en que se había fijado la audiencia para que el abogado de Cariola se juntara con la fiscalía para ir limpiando cuáles iban a ser la información que iba a utilizar el Ministerio Público y que el resto se borrara. Sobre todo quizás preocupados de videos del parto, ¿cierto? Videos íntimos, otras conversaciones, y el mismo día pasa este asunto, desgraciadamente para la diputada sincronía Cariola, y en otro caso puede ser para otros personajes políticos, y en eso hay que ser ecuánime, ¿cierto? Sí. Yendo a algo más macro, es momento tal vez de ir revisando en general lo que ha venido de la mano de este Ministerio Público. Recordemos que vino esta reforma procesal penal a fines de la década de los 90. Es momento de hacer tal vez balances, revisión y mejora de algunos elementos, entre ellos lo que tiene que ver con el Ministerio Público. Les dejo ahí la palabra, Mónica. Yo estoy completamente de acuerdo. Siento que las leyes tienen que estar en constante movimiento, tienen que estar en constante revisión, porque a nivel macro estamos viviendo ahora distintos fenómenos de seguridad dentro del país, tanto internos, políticos, externos, que necesitamos hacernos cargo. Entonces hay una necesidad inmediata, una vez que se pueda ver la reforma al sistema político, o ver una forma de que este último año de gobierno pongan la primera piedra en que se haga una nueva reforma procesal penal. Es urgente, el sistema judicial ya, entre comillas, quedó aún más desacreditado ante las personas con el caso Hermosilla, y en este caso hay una pelea entre tanto la libertad de prensa con el Ministerio Público no ser capaz de proteger investigaciones privadas, y esto ya es una política de la farándula a este paso, y tenemos que evitar que el país siga cayendo en esta política farandulera de voladero de luces, y de básicamente de que en la prensa no aparezca, por ejemplo, el caso de Hermosilla, que posiblemente ayudó al nombramiento de personas dentro de la Corte Suprema, y en el caso de Carol Cariola e Iracy Hasler, la ayuda básicamente a cómo comprar o a cómo crear Sierra Bella. Eso debería estar en la prensa, no de que Carol e Iracy hablaron mal de ciertas personas, ni que Hermosilla, que igual esto ya es un machismo por parte de él, hablar mal de la candidata presidencial Evelyn Matei, o derechamente hablar de, por ejemplo, la famosa frase de que no la voy a repetir actualmente, que él hizo alusión a varias mujeres de distinta nacionalidad. Entonces eso no debería estar, sino las verdaderas posibles faltas que le hicieron a la ley. ¿Ricardo? Sí, yo creo que el sistema hay que limpiarlo un poquito de la hipocresía que quizás tenga en alguno de sus campos. En ese punto, todos saben que el sistema es bastante garantista, es decir, pro imputado. O sea, si el Estado va a perseguir, investigar a alguien, se le dan muchas garantías, bastantes garantías, para que se respeten los derechos. Sí. Pero a su vez, tenemos que por la vía no legal, sino por la vía de los hechos, se están vulnerando todas las garantías mínimas al publicarse, al tener filtraciones, y sin ningún responsable, porque ¿quién filtró? Fuente Bojuna filtró, no se sabe quién es el que manda, no tiene rostro, no hay una persona que se pueda imputar la responsabilidad, los fiscales no han respondido sobre el tema, por lo tanto, ahí yo veo hay una hipocresía bastante cierta. O sea, un sistema muy garantista, jueces con altos estándares para poder condenar, lo que hace que
que muchas veces se vea como esta puerta giratoria, que Sí. como le han puesto Sí. el eslogan, pero que en cierto grado tiene razón. O sea, al juez se le ponen altos estándares para poder finalmente llegar a una condena, lo que hace que los fiscales prefieran incluso llegar a acuerdos, etcétera, incentivos están en cerrar causas rápido. Y por otro lado tenemos que desde las propias fiscalías se filtran conversaciones íntimas que al finalmente terminan afectando y pueden destruir la vida de las personas. Mónica, para cerrar, nos queda lo último. De que básicamente ojalá que se pueda hacer nuevos procesos en general dentro del Congreso Nacional, que salga exitosamente el nuevo sistema electoral y también que ojalá este gobierno, a partir de lo que ha ocurrido, se han mantenido las lealtades. Sí. Eso lo ha dicho actualmente el presidente Gabriel Boric, eso es totalmente respetable, y que ojalá ellos puedan poner, a partir de todas estas situaciones, tanto que ha pasado dentro del espectro de la izquierda como de la derecha, un nuevo sistema procesal penal, y de que se pueda evitar nuevamente estas nuevas filtraciones, puerta giratoria, etcétera, etcétera, entre eso básicamente. O sea, en Chile, que no caigamos en la política de la farándula, que esto no se convierta en un reality show, porque la política tiene que ser un ambiente serio. Tal vez incluso hasta un poco gris, pero tiene que tomarse con seriedad. Yo quiero agradecer a Ricardo Hernández, Mónica Ramírez, que nos acompañaron en el panel del día de hoy. Muchas gracias y nos estamos reencontrando más adelante en una nueva conversación, un nuevo panel para Gracias conversar. a ti por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a Que esté todos. súper bien.